El otro domingo, cuando pude hablar, habíamos estado hablando del tema o el lema para este año que habíamos puesto los pastores y que era edificando casa al Señor. Este iba a ser el lema por el que íbamos a transitar durante este año y quizá el año que viene también, edificando casa al Señor. Y hoy vamos a tocar la segunda parte, edificando casa al Señor. El otro domingo llegamos a los cimientos del edificio, que es todo lo que tiene que ver con la obra de la cruz, con el perdón de los pecados, el arrepentimiento, la fe, el bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, la sanidad interior, todo lo que tenga que ver con eso es la base, el fundamento. Y sobre esa base sólida se va edificando nuestras vidas. Sin esa base no hay edificio, no hay casa, no hay vidas edificadas. O sea, nuestra base es la obra de Cristo en la cruz. Ahí parte tu vida, mi vida, la de cada uno de aquellos que han puesto su confianza en el Señor, con un profundo y sincero arrepentimiento, con un encuentro con el Señor. Y esa es la base del edificio. Y hasta aquí habíamos llegado el otro domingo y hablamos de que nos unimos, con ese fundamento nos unimos al Jesús. Hicimos dos preguntas importantes. ¿Cómo se une un discípulo con Jesús? ¿Cómo se une a un discípulo con Jesús? ¿Qué es lo que lo une? Y aún nuestras vidas, todos nosotros somos discípulos. ¿Qué es lo que nos une con Jesús? Y como resultado de esa unión con Jesús, ¿qué produce? ¿Cuál es el resultado de esa unión con Jesús? La primera pregunta podría ser, ¿cómo es un discipulado con Jesús? ¿Cómo es? ¿Cómo llegamos a ser discipulados por Jesús? ¿Le gustaría ser discípulo de Jesús? Y es lo que todos tenemos que ser, discípulos de Jesús. Este discipulado con Jesús es el engranaje que pone en funcionamiento todo esto de que hablamos, que tomamos esta figura de casa del Señor. Esto no quita la relación con mi hermano, no quita la relación de cuerpo, no quita la relación de discipulado con otro. Pero no hay verdadero discipulado si no hay discipulado con Jesús. Si el discipulado no me lleva a Jesús, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? ¿Me lleva a depender de mi hermano? ¿Me lleva a depender de dogmas? El discipulado, el verdadero discipulado, nos lleva a Jesús. Vamos a ver 4 verdades que nos llevan a ser discípulos de Jesús. La pregunta que hicimos recién podría ser, la segunda pregunta, ¿qué genera o qué produce en el cristiano ser discípulo de Jesús? Y lo que produce el ser un discípulo de Jesús es un estilo de vida. Un estilo de vida. Y ese estilo de vida es santidad, identidad, integridad, vivir en el Espíritu. A esto nos lleva un discipulado con Jesús, a una manera de vivir, a un estilo de vida. Manera de vivir es lo que dice la Biblia. No dice estilo de vida, dice manera de vivir. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera, forma, estilo de vida. En toda vuestra manera de vivir. La relación con Jesús nos lleva a una vida de integridad, a una vida de santidad,
a tener identidad cristiana y a vivir en dependencia del Espíritu Santo. Eso es un verdadero discipulado, un discipulado con Jesús. Las dos cubiertas del techo de esta casa son familias ordenadas y servicio, buenas obras, amor sincero, amor ágape. O sea, ese estilo de vida me lleva a algo que es muy visible a todos, la parte visible del discípulo. Porque se puede saber que alguien es santo, pero muchas veces no se ve tanto la santidad de la persona. Pero una familia ordenada es muy visible, es muy visible. O sea, esa manera de vivir me tiene que llevar a esta parte visible, familias ordenadas y servicio. El servicio también es visible, nos lleva como resultado, como consecuencia de vivir esa vida con Jesús, ser discípulo de Jesús, tener una vida de plena relación con Él, vivir en integridad y en santidad, me lleva, sin esfuerzo, sin trabajo, me lleva a tener una familia ordenada y me lleva a las buenas obras, me lleva al servicio, a amar a los demás. Es una consecuencia, es un resultado, no es un trabajo, no es un esfuerzo, es la vida misma. Es la vida misma que fluye y que se refleja en esas áreas. Toda esta estructura está fuertemente unida, ligada, con sujeción y discipulado, con el ministerio de todos los santos, del que hablamos hace unos meses atrás, con el ejercicio de todos los dones. El propósito de Dios con nuestras vidas es ser semejantes a Jesús. Amén. Dios quiere que tu vida, mi vida, que todos seamos semejantes a Jesús. Amén. Yo quiero ser semejante a Jesús. Amén. ¿Tú lo quieres también? Es el propósito de Dios. No es un sueño, no es una utopía, es una realidad. Dios nos tiene en esta tierra y Dios guarda de nuestras vidas, nos conduce como buen padre, como buen pastor, para que seamos a la misma imagen y semejanza de Jesús. Para que al final de todo esto quede, una familia eterna de muchos hijos semejantes a Jesús. Amén. Podemos decirlo todos juntos, el propósito de Dios es una familia eterna de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Lo decimos otra vez? El propósito de Dios es tener una familia eterna de muchos hijos semejantes a Jesús. Esto es lo que el Señor se ha propuesto con todos aquellos que han sido llamados. Por supuesto que todos son llamados, pero algunos aceptan y otros no. Hay una pregunta que nos quedó sin responder. ¿Cómo es un discipulado con Jesús? De eso venimos hablando, pero todavía no respondí a esa pregunta. ¿Cómo es un discipulado con Jesús? Para ser discípulos de Jesús tenemos que relacionarnos con Él. No hay ninguna duda. Todos estamos seguros de eso. Para ser discípulos de Jesús tenemos que relacionarnos con Jesús. ¿De qué manera? Volvamos a las 4 verdades que nos llevan a ser discípulos de Jesús. Acá tenemos 4 columnas, 4 vetas.
4 medios de comunicación entre Jesús, el Maestro, y nosotros los discípulos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo somos discipulados con Jesús? Son 4 medios de comunicación y dependencia. Nos comunicamos y dependemos de Él. La primera es la palabra de Dios. Por la palabra oímos a Dios. Dios nos habla por la palabra. Y por la palabra le oímos, le escuchamos. Él nos habla, Él nos guía, Él nos corrige, Él nos enseña. Por la palabra aprendemos la voluntad del Señor para con nuestras vidas. O sea, el medio más importante de comunicación que el Señor tiene con sus discípulos es la palabra escrita, la palabra que Él nos ha dejado. No es el único medio que Él usa, pero es el medio más importante. Es el medio por el cual conocemos la voluntad de Dios. Si no tuviéramos la palabra, ¿qué haríamos? Todo sería subjetivo. Pero tenemos la palabra que nos guía. A veces Dios nos habla de una manera, de otra, nos dice ciertas cosas, pero siempre hay un orden. Hay un orden, hay un patrón de conducta. No puede salirse de este patrón de conducta. No puede apartarse de este patrón. La palabra es nuestra guía, la palabra es la que nos orienta, la palabra es la que rige nuestra vida. Todo lo que sea contrario a la palabra lo rechazamos. Entonces somos discipulados por el Señor por medio de la palabra. De ahí la importancia que tiene que todos los mensajes sean bien bíblicos. Pero no solamente eso, sino la lectura constante, continua, la edificación de cada uno a través de la palabra. La palabra es el medio más importante por el cual Dios habla a cada uno. El discipulado con Jesús es por medio de la palabra. Y todos los discípulos tenemos que ser amantes de la palabra, de corazón abiertos a la palabra. Por ella oímos al Señor. La segunda vena de conexión con el Señor es la oración. Por la oración hablamos con Él. Por la palabra la escuchamos a Él. Por la oración hablamos con Él. Dios nos escucha. Podemos ir con todos nuestros problemas, nuestras situaciones. Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo internado o no? Oro a Dios. Que mi corazón tenga la paz de lo que tengo que hacer. Señor, ¿conviene este negocio o no conviene? Señor, mira mi vida, estoy flojo en esta área. Necesito de ti, necesito fuerza. Señor, hablamos con Dios. Hablamos con Él. Y lo más importante no es solo que hablamos con Dios. Lo más importante es que Él nos escucha. Que tiene su oído atento al clamor de los suyos. Si solo fuera una oración y estamos ahí desconfiando, ¿me escuchará, no me escuchará, estará muy ocupado? Sonamos. No es así. La promesa bíblica es que tiene su oído atento a nosotros, que nos escucha, que cada vez que oramos podemos tener la seguridad que nuestras oraciones llegaron allá y que nuestras oraciones van a ser contestadas conforme su propósito, estemos en vida o después de nuestra vida. Porque las oraciones no mueren, las oraciones no caducan, las oraciones permanecen delante de Dios en forma continua. Aleluya. Es palabra de Dios, Dios lo dice, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar que eso es verdad, que es una realidad, que el Señor escucha nuestras oraciones. La tercera vena
con la cual nos unimos es la comunión. Nos unimos al cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Hermanos, les pido por favor, tengamos cuidado cuando hablamos de la iglesia. Tengamos cuidado. La Biblia lo dice. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Él habla por la iglesia. La iglesia es el sueño de Dios. La iglesia es el propósito de Dios para las naciones. Si en Argentina todos fueran discípulos de Jesús, ¿cómo sería Argentina? Paraíso. O sea, la iglesia tiene la orientación, tiene la palabra, tiene que dar a este mundo. Por eso tengamos cuidado cuando hablamos de la iglesia, de sus líderes. Tengamos cuidado, seamos temerosos. Es el cuerpo de Cristo y de Él estamos hablando. La tercera vena o columna, como querramos llamarle, es la comunión, la que nos une. Todos necesitamos estar fuertemente ligados. La cuarta es la evangelización. ¿Y por qué? La evangelización es una vena, una relación en nuestro discipulado con Jesús. Porque la evangelización es dependencia del Señor. No hay evangelización sin dependencia del Señor. El que hace la obra, el que cambia una vida, es el Espíritu Santo. Y a menos que haya dependencia del Señor, es difícil, diría imposible, hacer la obra del Señor. Por eso debemos vivir en esa dependencia de Él. Dijimos que son medios, estas cosas, las cuatro verdades, son medios de comunicación y dependencia. Oímos al Señor, hablamos con el Señor, nos unimos al Señor, dependemos del Señor. Amén. Oímos al Señor, hablamos con el Señor, nos unimos al Señor y dependemos del Señor. De esta manera somos discipulados por Jesús. Bendito sea el Señor, que nos permite ser discípulos de Él. Amén. Nos permite ser discípulos de Él y Él ha provisto todos los medios para ser discipulado por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por supuesto, cada uno de estos puntos es para ir desarrollando. Solamente en estos dos mensajes estamos poniendo la estructura del edificio, de lo que es el lema de este año, de edificar casa al Señor. Vamos a comenzar por la primera, en esta mañana, la palabra. Las Sagradas Escrituras se componen básicamente de tres partes. La primera es querigma, es la verdad que debemos creer. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué tenemos que hacer con esa declaración? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Es querigma, es proclama, sería castellano. Es proclama. Y esto es para creer. No hay otra cosa que hacer que creer. Es una declaración de parte de Dios. Dios lo dice. Y el querigma, la proclama, es para creer. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es eso? ¿Es un mandamiento? Es una proclama. Es una declaración de un hecho. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una verdad, es una declaración de la verdad. Y cuando la Biblia se expresa de esta manera, cuando el Señor nos está discipulando a través de las Escrituras y se expresa de esta manera, lo que nosotros tenemos que hacer frente a esa palabra es creer. Creer. La fe se pone en acción. El querigma o la proclama básicamente es la revelación del hecho de Cristo. El hecho de Cristo es una expresión que comenzaron a usarlo los teólogos. Y cuando hablaban del hecho de Cristo, se estaban refiriendo a la obra de la cruz. La encarnación de Cristo, su vida terrenal, su muerte, crucifixión, sepultura, resurrección, ascensión. A todo eso se le llama el hecho de Cristo. Es lo que Cristo hizo. Pero no es lo único que es proclamar. Recién leímos un texto que es parte de esto, pero es proclama, es verdad, para que nosotros las podamos creer. La fe en ese hecho de Cristo, la fe en eso, nos salvó y nos salva. La fe en ese hecho te salvó. Te salvó. Y te sigue salvando. Si permanecemos en fe en ese hecho de Cristo, es nuestra salvación. Es Dios operando en nuestras vidas. Todo lo que en la Biblia es una verdad para creer es querigma, es la proclama. O sea, estoy dando un resumen sencillo y básico, ¿no? Lo segundo que contiene las Sagradas Escrituras es la didaqué, o sea, los mandamientos para obedecer. Cuando dicen Romanos 13:7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué hay que hacer con eso? Obedecer. Son mandamientos. El mandamiento no engendra fe. La proclama, el querigma, eso engendra fe en el corazón para que pueda vivir los mandamientos. Sin el hecho de Cristo, obedecer los mandamientos es pura religión. No me salva, no me sirve. El hecho de Cristo, la declaración del Señor, eso engendra fe en el corazón. La fe viene por el oír de la palabra. Eso es lo que engendra en nuestro corazón. Y eso hace que podamos cumplir, vivir, obedecer los mandamientos del Señor. Obedecer los mandamientos no es un esfuerzo. Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. No tiene que ser un trabajo, un esfuerzo, transpirar para obedecer. Tiene que ser el resultado de en quién he creído. El resultado de haber creído en el Señor me lleva a una vida de obediencia. Esto es pura didaqué, no es proclama, no engendra fe. Pagar los impuestos no engendra fe. ¿No es así? Nadie paga los impuestos con fe. Está obedeciendo al mandamiento. Pagad impuestos. No debáis a nadie nada. O sea, pagar las deudas, arreglar las deudas. Es el resultado de haber creído que me lleva a obedecer y a vivir de esa manera y no vivir como un chanta en esta vida. Pero para eso hace falta fe. Hace falta haber creído y como consecuencia
voy a obedecer los mandamientos del Señor. La fe produce gracia para cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos trae como resultado un estilo de vida, una manera de vivir. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. No engendra fe. Es un mandato del Señor. Honrar al padre y a la madre agrada a Dios. Y es fácil cuando hay fe. Es fácil cuando hay fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. No hay otro camino. No hay otra manera. La fe no es emoción. La fe no es oración. No estoy diciendo que no hay que orar. Pero la fe no es eso. La fe viene por la palabra. El resultado de comer la palabra, de beber la palabra, de escuchar la palabra, de proclamar la palabra, de tener la palabra constantemente, engendra fe en nuestra vida, produce fe en nosotros. Es un misterio. Es un misterio. Por eso la Biblia le llama la locura. La locura. Lo más loco que hay es decir a una persona, Cristo murió por tus pecados. Cuando Él estaba muriendo hace 2000 años atrás, Él te tenía en cuenta y Él murió así por vos. Vos estabas allí, en la cruz. ¿Está loco usted? Sí, estoy loco. ¿Cómo se dio cuenta? Claro que es una locura. Pero la proclamación de ese hecho produce fe. Bah, no me digas eso. La proclamación, la locura de la predicación, porque Dios enloqueció la sabiduría de los hombres, porque por la sabiduría no le tuvieron en cuenta a Dios. Dios decidió voluntariamente salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Hay algo más loco que esto? Pero lo loco de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Bendito sea Él. Bendito sea Él. Es así. Es así. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios quien lo hizo. Es Dios quien lo hace. Pablo dice, toleradme un poco de locura. Parece que aprendió de Dios. Toleradme un poco de locura. No es por el razonamiento, ni es por nuestras buenas acciones que la gente se salva. Todo eso es necesario. Todo eso es necesario. Pero todos fuimos salvos por la locura de la palabra de Dios, por habernos atrevido. Y que hay que ser atrevido, haber sido atrevidos de creer que un muchacho de 33 años, flaco, barbudo, murió en una cruz como cientos, como miles que crucificaron los romanos. Ese tiene poder hoy para cambiar mi vida, mi familia, mi situación. Hay que ser muy atrevido. Hay que ser muy valiente para creer en ese hecho. Amén. Porque el reino de los cielos es de los valientes. Confrontarse no solo con Dios, sino con nosotros. No, a todos nos es difícil confrontarnos con nosotros y reconocer yo
pequé. Yo. Tener que quebrar el corazón, humillarse delante de Él, es enfrentarnos primero con nosotros, con nuestro orgullo, para poder enfrentarnos con Él. Amén. ¿Dónde iba? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Que el marido ame a su esposa es un mandamiento, ¿no es así? ¿Qué dicen los maridos? ¿Y qué dicen las esposas? Es decir, ¿qué son mandamientos para obedecer? O sea, las Sagradas Escrituras están compuestas de querigma, de proclama, y están compuestas de didaqué, enseñanza. Son los dos elementos básicos en la Escritura. Y después la tercera parte son los relatos históricos. A través de toda esa historia que vamos leyendo en la Biblia encontramos el querigma, la proclama, que engendra fe, y encontramos la didaqué, la enseñanza para obedecer. Por ejemplo, dice, dormía en la barca. ¿Qué es eso? ¿Es proclama? No. ¿Es doctrina? No. Es relato histórico. Es relato. Subió al monte y se sentó. Nadie va a predicar, subió al monte y se sentó. Bueno, los predicadores somos capaces, ¿no? Hay que subir al monte y hay que sentarse, ahí vamos a tener paz, tranquilidad. Por eso en el monte tenemos que subir y sentarnos allí en lugares celestiales. Ya estoy haciendo el mensaje, ¿no? O sea, los predicadores tenemos esa capacidad de cualquier frase, pero no es querigma, no es proclama, ¿eh? Y si lo dejamos a Sergio, más florido todavía lo pone, ¿eh? Pero no es enseñanza, no es doctrina, pero sí, aunque es relato, es de inspiración divina. Por eso merece el mismo respeto la palabra. Toda la palabra merece el mismo respeto. Es inspirado por Dios. El que lo escribió estuvo inspirado por Dios de contar los detalles para después dar a conocer la verdad que él quería mencionar. Abriendo su boca, sigue todavía sin decir nada. Les enseñaba, diciendo, no dijo nada. Es todo relato. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán. Hay todo un relato que nos lleva a la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí tenemos que poner el acento, ahí tenemos que poner el cuidado en esa palabra que sale de la boca de Dios. Esto no lo dijo Lucas, no lo dijo Mateo, esto lo dijo mi Dios. Mateo pudo escribir, subió al monte, se sentó, abrió su boca, les enseñaba. Pudo escribir todo eso por inspiración divina. Pero cuando llega, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ahí digo, esto lo dijo el Señor. Lo otro es inspirado por Dios, pero esto es palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando leemos, no leamos solo de corrido todo. Pongamos atención a todo aquello que proclama, que engendra fe, y atención a todo aquello que es enseñanza para poderlo obedecer. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Y bueno, leerla, estudiar y meditar. Todos, sin excepción, tenemos que leer, tenemos que estudiar las Escrituras y tenemos que meditar. Eso es de cada uno, de por sí tiene que hacerlo. ¿Por qué debemos leerla? Y yo creo que ahora sigamos un poco aquí. Lo que la Biblia dice
lo que la Biblia dice de la palabra. Mateo 24:35, tenemos que leerla porque la palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, cuando lees la palabra estás leyendo algo que permanece para siempre. Juan 1:1 y 14 la tenemos que leer porque es Cristo mismo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es Cristo mismo. Romanos 10:17, tenemos que leerla porque nos infunde fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:14 y 15, Salmo 19:7, tenemos que leerla porque la palabra nos salva. Pero persiste tú en lo que has aprendido, persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. La palabra nos salva. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová convierte. Todos necesitamos convertir continuamente. Nuestra mente, nuestro ser interior se tiene que convertir siempre. Se nos pegan cosas de esta vida, se nos pegan conceptos, se nos pegan ideas. Me surgen a mí ideas, cosas, pero la palabra del Señor es la que me convierte, me lleva otra vez al camino, me lleva al angosto camino que trazó el Señor. De ahí la importancia de leer la palabra. Salmo 119, 9 al 11, nos libra de pecar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Juan 17:17, la palabra nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Segunda Timoteo 3:16, 17 nos perfecciona. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese todo lo que hace la palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quiere ser transformado? Lee la palabra. Enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 y 13, la palabra nos escudriña. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, más allá todavía, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, el coagulito, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo escudriña. Es la palabra que penetra en nuestra vida. Hermanos, el Señor nos discipula por medio de la palabra. Si no lees la palabra,
Si no te detienes en la palabra, difícilmente el Señor te pueda discipular. Porque estás dejando de oír a Dios y oyes tus experiencias, tu historia, tu pasado, tus pensamientos, tus razonamientos. Pero la bendita palabra de Dios nos habla siempre. No es un libro donde uno puede decir, ya lo leí, ya lo estudié. Siempre sigue hablando, porque es palabra viva, es palabra de Dios. Y siempre, siempre sigue hablando a nuestras vidas. Al leerla, pregúntate, ¿es querigma? ¿Es proclama? ¿Es una verdad para creer? ¿O es enseñanza para obedecer? Muchos preguntan a comenzar el año qué guía de lectura bíblica usar. Bueno, hay varias guías, todo depende del tiempo. Había una que era 4 y 1 en 3, ya creo que no quedan, que era para leer 4 veces el Nuevo Testamento, una vez el Antiguo en 3 años. Eran lecturas cortas. Y con eso, después de 3 años, había leído todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 4 veces. Hay Biblias que vienen con guías para lectura bíblica para leerla en 1 año. Y entonces algunos leen la Biblia y leen pasajes, varios capítulos, van leyendo y de esa manera pueden leer toda la Biblia en 1 año. A algunos nos pareció muy interesante, muy bueno usar por lo menos por 1 año o más Porta, Camino y Meta, ir leyéndolo como un libro devocional. Y ante cada texto, detenerse y leer el capítulo. Si usted hace eso con los 4 tomos, cuando termine de leer los 4 tomos de Porta, Camino y Meta, va a conocer casi toda la doctrina, la enseñanza, los mandamientos del Señor, los va a conocer todo. Y va a leer el pasaje bíblico y el contexto en el cual fue dicho eso. No es que esté todo en los 4 tomos, pero está la mayor parte de la Didaqué. La Didaqué no es interminable. No es que nunca vamos a aprender todos los mandamientos. No es así. De lo que está escrito, de los mandamientos, de las enseñanzas del Señor, no es interminable. Faltan algún tomo más que tenga otros temas, como por ejemplo, no está el tema del trabajo secular, no está el tema de las finanzas. Algunos temas así no están. No está el tema de la oración, no está el tema del culto al Señor. Esos temas no están todavía. Hay material, pero no están todavía. Pero con estos 4 tomos va a tener parte del querigma. Ahí es donde falta más todavía tener impreso el querigma. Parte del querigma y la mayor parte de la Didaqué. La mayor parte de la Didaqué en el Nuevo Testamento está Sermón del Monte, Romanos, capítulo 12, hasta el final, 13, 14, 15, 16 también, Romanos, Efesios 4, 5 y 6. En esos lugares va a encontrar la mayor parte de la Didaqué. Faltan algunos temas más que lo va a encontrar en Tesalonicenses, por ejemplo, el tema del trabajo,
No lo va a encontrar ahí, pero lo va a encontrar en Tesalonicenses. Pero en esos 3 bloques va a encontrar toda la vida que hay. Luego son repeticiones de las mismas cosas. Uno lee Efesios y lee Colosenses y le parece lo mismo. Y sí, muchas de las cosas que dice en la carta a los Efesios dicen en la carta a los Colosenses. O sea, siguen repeticiones. Cuando toma primera, segunda, tercera Juan, no va a encontrar muchos mandamientos. La mayoría ya están expresados en otro lugar. O sea, es repetición de lo mismo. Es como los evangelios. Es la misma historia vista desde 4 ángulos diferentes. Pero hay toda una repetición. Por eso, al hacer este trabajo de puerta, camino y meta, se trató de que podamos todos tener un trabajo donde está la mayor parte de la vida de la enseñanza y buena parte del carisma. Por eso, una buena forma de leerlo a veces es usarlo como devocional. Uno va leyendo, marca, lee el texto y lee el pasaje que corresponde a ese texto, y eso va a ser maravilloso. Próximamente haremos algún intercambio entre querigma y didaqué para entender mejor, más a fondo, el tema del querigma y la didaqué. Dios habla por su palabra. Hace poco tiempo hice una broma a unos hermanos y cuando me fui, pues yo pasaba, hice una broma. Cuando me fui, acá adentro, sentí que cuando llegué a casa, oré, pedí perdón al Señor. No había nada pecaminoso, pero para mí sí. Para otros no, para mí sí. A la mañana siguiente llamé por teléfono y pedí perdón a los hermanos por ese chiste fuera de lugar. No puedo hablar de otra forma sino decir un chiste fuera de lugar. Llamé por teléfono, les expliqué y pedí perdón. Pero esa misma semana el Señor me habló por un texto en los profetas menores y me dijo con tanta claridad que me parecía increíble poder encontrar ese texto en los profetas menores. Parecía increíble. Pero me dijo muy clarito me dijo, ¿para qué estaba mi boca? ¿Para qué estaba mi boca? Me dijo muy clarito lo que él esperaba de mí, lo que otros esperaban de él. Un solo texto fue suficiente para que él me corrigiera. Aunque ya había pedido perdón, ya había tenido conciencia, pero él me discipuló de una manera que ningún hombre podía haberme discipulado. Humillé mi corazón, bendije a Dios por haberse tomado el tiempo para hablarme en forma personal y enseñarme cómo debe ser mi comportamiento. Tú y yo tenemos que responder a una pregunta. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo?
para Dios. ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué espera Dios de mi vida? No digo que puedas tener la respuesta inmediatamente. Necesitas reflexión, necesitas oración, necesitas buscar a Dios. Pero necesitas tener una respuesta sobre tu identidad cristiana y sobre el motivo de tu vida en esta tierra. Y conforme lo que Dios quiere, te va a ir discipulando y enseñando. No quiere el Señor solamente hacerte una persona buena, descartado que quiere hacernos a todos buenos. Pero Dios tiene un propósito personal y particular con cada uno de nosotros. Pero eso es tuyo con Dios, de cada uno con Dios. Responder a la pregunta, ¿quién soy yo para Dios? ¿Qué espera Él de mí? Conforme la respuesta que des, va a ser tu vida, va a ser tu andar. Y sabrás tomar las decisiones correctas en la vida. Amén. Padre, por favor, Sergio. Padre, invocamos tu nombre. Te damos gracias por tu bondad, por tu tiempo maravilloso, por tu presencia en medio nuestro. Ayúdanos a vivir con clara identidad y estar muy cerca tuyo para ser enseñados por ti. Queremos ser enseñados por ti, queremos ser discipulados por ti, Señor. Y que tú nos enseñes y nos encamines todos los días de nuestra vida. Aleluya. Amén. Señor, abrimos nuestras vidas, nuestro corazón a ti, Señor, y confesamos que necesitamos ser discipulados por ti, Señor, en cada área de nuestras vidas. Señor, que tu palabra cale en lo profundo de nuestro corazón y nos transforme en el hombre que tú quieres que seamos, en la mujer que tú quieres formar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos ser la iglesia, Señor, que tú quieres que seamos, Señor. Que cada familia honre tu nombre, que cada matrimonio viva de acuerdo a tu voluntad, que cada hijo crezca honrando a sus padres, Padre, en el nombre de Jesús. Edifícanos, Señor, como casa tuya, Padre, lo necesitamos. Y gracias te damos por esta palabra en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias damos al Señor por esta palabra. Y también mientras Ángel subía hoy a compartir, quería también mencionar, Ángel compartió de la situación que vivió el fin de semana y toda esta semana internado, pero tan pronto salió, a los 2 días ya estaba acá preparado para predicar. Y pensé en su esfuerzo, su amor por la iglesia, ¿no? de aún en muchas dificultades, pero estar, ¿no? y tener una palabra justa para nosotros. Así que damos gracias a Dios por la vida de Ángel. Amén. Y el Señor les bendiga. Amén.